¿cómo están? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Soy Fátima Saldoniti, como siempre. Estoy feliz de llegar a todos ustedes como cada semana, pero hoy emocionada porque vamos a rendirle homenaje a uno de los personajes importantísimos en la cultura peruana, pero también tenemos en este momento a toda la generación que ha continuado con su legado. Estoy hablando del gran Amador Bayumbrosio. Y lo más fantástico es que sus hijos siguen teniendo vivo su recuerdo, pero también todo lo que él le entregó al Perú y todo lo que él representaba para el Perú a través de la tradición. Y ellos en cada cosa que hacen, que realizan, siempre hacen que uno se sienta orgulloso de ser peruano. En este caso, de este mestizaje fantástico con nuestras raíces negras. Y justamente para revalorar todo esto que digo, se viene un súper festival en Chincha y mi invitado es Miguel Bayumbrosio, el número 11 de los hijos de nuestro queridísimo Amador Bayumbrosio. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Fátima, muchas gracias por este espacio y brindarme un momento para hablar un poco de la familia y hablar de este festival hermoso que se viene. Bueno, Miguel, de verdad el poder conversar con alguno de ustedes es muy impactante porque uno habla de las tradiciones y del Perú, pero todos estos conceptos en casa ustedes lo han tenido desde siempre, ¿no? El zapateo, la gastronomía, el cajón, el baile, la manera de disfrutar el Perú. ¿Qué recuerdos de tu niñez? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Hay muchas cosas, pero lo primero que se me viene es el cuidado que han tenido nuestros padres en inculcarnos con nuestra tradición y sobre todo amar y respetar nuestras tradiciones, ¿no? Claro, y además que era algo cotidiano, porque tu papá siempre estuvo muy abierto a dar el conocimiento, ¿no? A contarle a los demás, a enseñarles que a veces los grandes no lo hacen, pero tu papá siempre tuvo esta humildad de compartir todo lo que sentía y sabía y este amor por el país. Sí, cuando éramos pequeños, bueno, al menos yo, cuando era pequeño, yo no era consciente por qué llegaba tanta gente a la casa y por qué se hacía tanta fiesta en la casa, ¿no? Y después, bueno, continuando con ese legado, como tú dices, el, el- esa educación oral que hemos tenido los hermanos, las hermanas dentro de la casa, ha sido todo el tiempo un festejo a la vida, un festejo a nuestra tradición, a nuestra diversidad. Y en la casa siempre había fiesta, pues. Entonces, nunca se nos dijo a nosotros, oye, usted tiene que tocar este instrumento, o tienen que hacer esto, o tienen que hacer otro. No, continuábamos y repetíamos y calcábamos lo que se hacía en la casa. Ajá. Miguel, y en tu caso, ¿qué es lo primero que recuerdas de aprendizaje? ¿El instrumento, el cuerpo para expresar parte de nuestra peruanidad? ¿Qué fue en tu caso lo primero que te llama la atención o que de manera natural comienzas a hacer? El zapateo. El A zapateo. claro, tenemos una tradición que habla de la historia del Perú de por sí, que se llama Tajo Negritos, que consiste en un grupo, no solamente de enero, sino de toda la comunidad, en este caso el Carmen, ¿no? Y son agrupaciones que tienen más de 60, 70 zapateadores. Entonces, tradicionalmente los padres lo que hacían eran dar ofrenda a los niños a estas agrupaciones. Y mis padres me han ofrendido, dado como ofrenda a una de las tantas agrupaciones en el Carmen cuando tenía 4 años, ¿no? Entonces, a los 4 años empecé a zapatear. A los 4 años comencé a descubrir que la tierra tenía sonido, ¿no? Y, Ajá. y sobre todo que al zapatear le dabas como un homenaje, un pago a la tierra, ¿no? Entonces, durante mi crecimiento fui amando más lo que hacía y después ya vino otro tipo de percusiones, ¿no? Pero primero fue percutir a la tierra, ¿no? Ahora, este atajo de negritos es muy impresionante porque como tú lo dices, ver al grupo
que va a un ritmo, ¿no? Y sobre todo el sonido con la tierra y la manera de cantar y la ropa que tienen, que también aporta un ritmo, impresiona al que nunca ha visto un atajo de negritos, ¿no? Y además hay mucho niño presente que tú dices, la tradición está en ellos. Sí, es increíble porque incluso es parte de educar a la comunidad, ¿no? Porque si te das cuenta, como tú marcas, remarcas cómo están formados, cómo están alineados. Entonces, el más pequeño que tiene 3 años o 4 años, como he tenido yo que he empezado, mi anhelo era ser como el que estaba delante de todo, el caporal, ¿no? Entonces, para eso hay una responsabilidad, hay un respeto, y es todo un cúmulo de reglas de la cual nos educa, ¿no? Y nos da más respeto a nuestra gente, a nuestro vecino, a nuestra comunidad, a nuestra cultura, ¿no? Y algo importante que tienen ustedes también, y lo hemos aprendido, es el respeto al sabio, ¿no? Al mayor. Y lo vemos en el atajo de negritos, que justamente tú lo dices, ¿no? Yo soy pequeñito y estoy mirando hacia adelante para llegar a ser como él, pero hay todo un camino y también el saber escuchar. Exacto. La jerarquía es importante dentro de las tradiciones autóctonas o tradicionales de los pueblos, ¿no? La jerarquía, ese respeto que debemos tener a los mayores, y tratamos de que eso perdure por siempre, ¿no? Es la forma de educar, ¿no? Por ejemplo, yo soy dentro del atajo de negrito de Amador Valleumbrosio, soy el segundo caporal, ¿no? Hay un primer caporal que es mayor que yo, mucho mayor que yo. Entonces, me preguntan, oye, ¿y tú cuándo vas a ser primer caporal? Simplemente yo le contesto así fríamente cuando mi primer caporal deje de existir. Es la única forma. Es la única forma. Y así pasó con mi papá, ¿no? Mi papá dejó de existir y ahora hay más violinistas y así sucesivamente. Es la forma de jerarquía, ¿no? Y algo muy bonito que has dicho, Miguel, es que tú justamente empiezas con el atajo de negritos a los 4 años, y también la historia nos cuenta que a los 4 años don Amador tuvo una enfermedad terrible y tu abuela lo encomendó para que se curara, con la esperanza que así sucediera, y hubo un milagro. Y ahí empieza toda la historia. Sí, claro. Bueno, más que un accidente, fue, fue, fue un milagro hecho realidad, ¿no? Y qué lindo que me hagas esa pregunta porque muy pocas personas saben esa historia. Y te la cuento así rápido, te la resumo. Sí. Mi padre, bueno, mi abuelo Basilio, le llamaban Bacho, él era el único negro que hablaba quechua en el Carmen en esa época. Y él servía para las cooperativas, para las haciendas, como traductor a los andinos que venían de Huancaya, Huancavelica, de Ayacucho, en la época de cosechas, ¿no? Porque sabe que aquí en el Carmen es un pueblo de campesinos, todos somos campesinos, todos debemos trabajar la tierra, ¿no? Y mi abuelo, él sería de traductor y aprovechó también, en buen sentido de la palabra, de enamorarse de una andina, ¿no? De una andina. Ella también tenía su rasgo de yunga, como era mi abuela, la llamábamos mamasa. Ese es el mestizaje, pues, no ese es el Ese Perú. mestizaje, exacto. Y ella era muy creyente, era muy creyente. Entonces, mi abuelo era hincha número uno de Gardel, el músico argentino de tango, Ajá. y utilizaba el mismo sombrero de Gardel. Y mi papá a esa edad, palomilla, pues, ¿no? Se juntó con unos amiguitos y se fueron a pasear al campo, alrededor del pueblo, que justo alrededor del pueblo del Carmen hay una seca que se llama Belén, una seca grande. Ajá. Y mi padre agarró su sombrero de Gardel de mi abuelo y se lo llevó con sus amigos palomillas. Y uno de ellos agarró y le sacó el sombrero de mi papá, que lo llevaba, y lo tiró al riachuelo. Lo tiró y la sequía llevaba
de agua a borde. Entonces, mi papá pensó en un futuro próximo que si no llevaba ese sombrero donde estaba, le iba a caer la katana. Y se tiró, sin pensarlo, se tiró. Y como esta acequia circula por todo alrededor del Carmen, mucha gente tiene como pie su corral, ¿no? Y la gente vio que mi papá se estaba ahogando y comenzaron a gritar y llamar a la mamá, a mi abuela, a gritar, y se ahogó mi papá, pues. O sea, lo rescataron, pero ya no tenía señal. Y la primera cosa que se le ocurrió a mi abuela no fue llevarla al hospital ni nada por el estilo, sino llevarla a la iglesia de la Virgen del Carmen, a la capilla, a la iglesia, perdón. Y se lo llevó a mi papá y se lo entregó, prácticamente, se lo entregó a la Virgen del Carmen, se lo puso en su pie y le rezó y le pidió y le prometió que le iba a servir para toda su vida, si lo resucitaba. Y nada, por arte de magia o de milagro, mi papá vivió, resucitó. Y desde ahí, lo han dado como ofrenda a la Virgen del Carmen, a mi papá, y le sirvió toda su vida a esta tradición del atajo negrito, ¿no? Por eso hablar de Amador es hablar de tradición, hablar de este legado, de este cuidado del legado que gracias a él y a otros músicos y zapateadores del Carmen ha podido y sigue subsistiendo, ¿no? Porque son varias danzas, son danzas que hablan de eso que no vas a encontrar en la escuela. Claro. En la escuela es el atajo negrito, ¿no? Cuando digo que es una tradición que habla de la historia del Perú, es porque tenemos el encuentro de África, de los Andes y lo español, ¿no? Es un relato vivo de la historia del Perú, ¿no? Miguel, qué emocionante la historia que nos cuentas y de verdad, qué tal ejemplo vivo de lo que es el Perú en estos tiempos que a veces nos quieren dividir, ¿no? Y que nos quieren decir si somos de un lado o del otro. Tú nos das un ejemplo de lo que es la peruanidad, ¿no? La tradición. Estamos viendo esas imágenes que nos gustaría que también nos cuentes un poco qué es lo que estamos viendo. Sí, mira, ahí yo estoy sentado en la banca. Y mi hermano mellizo, porque tengo mi hermano mellizo, que vive en Francia, está tocando el cajón, y el maestro es Chocolate Argendone. Y él siempre paraba en el Carmen y nosotros siempre lo retábamos, con mi hermano siempre lo retábamos, le decíamos, tú no nos ganas tocando cajón. Mira, y él tenía una rutina muy hermosa, cuando llegaba a la casa. En la casa siempre había un corral donde habían plantas frutales y muchos animales, entre ellos pato, chancho, y Chocolate se relajaba muchísimo en el corral llevando su cajón y podía tocar horas y horas sin parar. Y con mi hermano y yo lo mirábamos porque no había más cajón que el de él en el Carmen. Entonces lo mirábamos, cómo tocaba, lo mirábamos, y en el momento que él se iba a reposar, nosotros agarrábamos el cajón, lo tumbábamos y tocábamos un pedazo cada uno. Nos sentábamos y tocábamos un pedazo cada uno y tratábamos de imitarlo, ¿no? Y así, como te digo, es una tradición oral que hoy por hoy en el Carmen todos los niños, todos los jóvenes llevamos esa tradición oral, ¿no? Es importante, ¿no? Bueno, y de verdad la Virgen del Carmen presente ahí, ¿no? Agradecida por esta promesa. Miguel, qué linda historia, qué lindo escucharte y nos has emocionado, pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con lo que se viene, porque hay un festival que ningún peruano se debe perder. Hacemos una pausa pequeñita, regresamos aquí en Cuéntamelo Todo con Miguel Bayumbrosio. Se viene el festival, así que se los cuento luego de la pausa. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio.
Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo y como siempre con buenas noticias porque ya vamos con todos los detalles del primer festival Vive Chincha 2022. Va a ser la locura y yo les recomiendo que si nunca han ido al Carmen, es la oportunidad de disfrutar de todas las maravillas. Miguel, se viene con todo el festival. Sí, eso fue para mí va a ser el mejor festival que ha existido aquí en todo el Valle de Ica, ¿no? Porque es un festival con un propósito de identidad, ¿no? Un propósito de identidad, o simplemente resaltar las identidades de los pueblos, ¿no? Claro. Y este festival se va a prestar para eso. Entonces, una invitación abierta para todo el Perú, porque lo que van a ver en este festival va a ser el pueblo y sus comunidades, ¿no? Uh-huh. Y más o menos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Va a haber música, danza, gastronomía? Sí, la base de todo el festival es la danza. La base de todo el festival es la danza y mediante la danza, bueno, sin música no hay danza y viceversa. Entonces, Ajá. Yo creo que va a haber música, va a haber gastronomía, porque igual, si no hay música, no hay danza, no hay gastronomía. Uh-huh. No hay, o sea, todo lo que mueve esta riqueza y esta diversidad peruana que tenemos, ¿no? Y sobre todo este Valle de Chincha, sobre todo Chincha que tenemos todo eso que a la gente le gusta, ¿no? Claro, y también va a estar el pisco presente. El pisco, Fátima y la tutuma, porque la tutuma, claro. La tutuma es la bebida del Carmen, ¿no? Y el pisco es la bebida de Chincha. Sí. Me gustaría que les cuentes qué es exactamente la tutuma. La tutuma es una tradición negra carmelitana, donde en su búsqueda de este amacerado que todos conocemos como tema, que se llama chinchibí, ¿no? Se perdió, ya nadie hace este macerado chinchibí, pero en ese querer acercarse y buscar una identidad, como en aquellos tiempos con el macerado, en el Carmen es el único lugar donde se puede fabricar lo que es la tutuma. Y la tutuma es una especie de calabaza, vamos a ver, es como la maraca, vamos a decir, la maraca, la calabaza de la maraca. Y este fruto al interior tiene una comidita, unas pepas que es de color negro, cuando seca. Y eso se deja macerar con pisco y vino dulce durante un mes. Entonces de ahí sale el trago que le llamamos la tutuma, el amacerado que se llama tutuma. Y tradicionalmente, como todos estos macerados son afrodisíacos, mi padre decía que esos eran melliceros, por eso en la familia hay dos pares de mellizo, y sobre todo, como tiene un tema, nuestro hermano 16, Miki González, tiene un tema que se llama La Tutuma, y dice que la tutuma te alegra el corazón. Ajá. Y es verdad. Bueno, y en el festival vamos a tener pisco, vamos a tener tutuma, vamos a tener gastronomía. Cachina también. ¿Y cómo va a ser tu participación, Miguel? Bueno, mi participación es con el Centro Cultural, ¿no? Estamos prestando el espacio para hacer sobre todo las temáticas de conversatoria, de recibimiento a los grupos que vienen de afuera, porque vienen muchos grupos de afuera, no solamente está basado en grupos del Carmen, de Chincha o del Perú, vienen más o menos como 30 grupos, comparsas de 40 personas, cada comparsa del extranjero, ¿no? De Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Canadá, vienen de todo el mundo, ¿no? Y mi participación es más que todo la logística de buscar los líderes
los líderes de la zona, ¿no? Porque sabemos que el festival va a ser en el Carmen, ¿no? En la Plaza del Carmen. Entonces, como conozco a muchos grupos de aquí del pueblo y de Chincha y de Valle de Ica, entonces un poco soy como el puente para convocar a todos estos grupos que, que hasta ahora muchos están dentro de la invisibilidad, ¿no? Entonces hay que rescatarlos a todos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y ahora que tenemos tantas herramientas digitales, poder grabarlos, poder entrevistarlos, que nos cuenten sus historias para que no se pierda, porque muchas de las cosas que hemos perdido lamentablemente ha sido porque como lo vivimos y es tan nuestro y es tan cotidiano, no nos dábamos cuenta del valor. Así es, yo creo que lo que tú estás diciendo es algo importante porque, por ejemplo, nuestra lucha como centro cultural también es de improvisar dentro de la currícula educativa, ¿no? Por ejemplo, en el Carmen tenemos como distrito, tenemos 3 escuelas, pero como distritos y pobladores hay muchas escuelas. El Carmen no solamente ese distrito, hay más o menos como 24 o 34 caseríos, ¿no? Que son pequeños pueblos. Y en cada de esos pueblos hay una tradición, hay un legado. Entonces, en las escuelas no se enseña eso. Y lo que estamos haciendo es, de una u otra manera, negar su propia cultura, ¿no? Negar su propia cultura. Entonces, como centro cultural le estamos fomentando de improvisar dentro de la currícula educativa, ¿no? En el Carmen, en estos pueblos como Chamorro, Guayabo, San Regis, Alto Larán, tienen su propia cultura, ¿no? Y eso enriquece y sobre todo valoriza a los propios jóvenes, a los propios niños de su propia cultura y sobre todo el respeto y terminar de una u otra manera la discriminación, ¿no? Porque si ellos no valoran lo suyo, se van a discriminar y va a seguir claro, esa discriminación que tenemos aquí en el Perú. Creo que es muy importante, Miguel, hay que entender que justamente el ser peruano somos todos los que estamos en ese territorio y la riqueza que tiene el Perú es por el aporte de todas las comunidades, ¿no? Pero siendo uno solo. Me parece maravilloso lo que estás haciendo y sigan por favor y vamos a seguir contándolo. Y quiero también, Miguel, que les cuentes a todos que hay empresas que han dicho sí, apostamos por la cultura, por el patrimonio, por la tradición y vamos a apoyarlos. Sí, de hecho que si las empresas no se podía hacer este festival, ¿no? Como líderes de todas las empresas tenemos a La Calera, ¿no? Tenemos a La Calera que nos apoya muchísimo desde toda la vida, no solamente con este festival, ¿no? A Textil del Valle, ¿no? Que radica en Chincha, todos son chinchanos, ¿no? La TSC, Arife, Agroindustria Casablanca, CMT, Prolan y también Censud y el Centro Cultural, la Mauro Vallombroso y todos los centros culturales de Chincha, ¿no? Para nosotros es importante tener a todas estas empresas porque es la única forma de apoyar el turismo dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Claro que sí. Pero Miguel, yo quiero decir algo acá y quiero hacerte parte de ello. Las empresas están apoyando, los centros culturales están haciendo gestión, las familias tradicionales están entregando el conocimiento para reactivar el turismo y toda esta economía que se puede mover. Pero hay un grave problema que están viviendo ustedes y es que no hay un acceso a el lugar porque hay problemas con un puente que se dejó de hacer creo que hace 4 años y quiero que nos cuentes y cómo están haciendo para llegar. Sí, eso es triste, no se habla mucho de eso, ¿ya? Eso se está convirtiendo en algo natural, ¿no? Se está dejando de pasar, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema muy fuerte que pasa aquí en el Carmen, ¿no? De acceso con este puente, el puente de Río Matagente, que es el puente de Chamorro, y este puente creo que fue dada como obra a la constructora china, ¿no? Que tenían más o menos como 3 puentes a cargo en todo el Perú. Y uno de esos puentes era el Carmen, de la cual ese puente del costo salió de 160 millones, ¿no? De soles. Entonces, el puente ahora está
parado, la construcción está parada. Hace 4 años que seguimos todos los carmelitanos pasando por el río, ¿no? Entonces, cuando viene la temporada de agua, que va a ser seguramente fines de octubre, vamos a tener que irnos otra vez por el puente de acceso, no, perdón, por el camino de acceso, que es una gruta de tierra. Entonces, no sé qué tanto nos incentiva a nosotros los cultores y todas las personas que hacemos todo lo posible para, para realzar el pueblo en su forma turística y todo, y la gente del Estado, del gobierno central que está a cargo de esta construcción no le interesa, ¿no? Entonces, para nosotros es penoso, no es penoso. Otras personas seguramente, como nosotros los gestores de este, por ejemplo, festival, dejamos y no hacemos nada, pero yo creo que es a nosotros de protestar y salir adelante Y hacer. y que no nos decaemos, ¿no? Solamente protestar y velar por nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, y para eso también estamos los medios de comunicación. Tenemos que darles visibilidad y la voz para que nos cuenten. El Perú es tan grande, tan diverso, pero es importante, creo, lo que estás haciendo hoy, Miguel, de hacer este llamado. Y desde aquí, desde Cuéntamelo Todo, hago también esta invocación a las autoridades. Sé que hay conflictos, que hay problemas, pero tenemos que empezar a resolver. Miguel, sí, esperemos Fátima, sí, que, mira, que gracias por tomar este tema, porque todo no es fiesta, ¿no? Entonces, y sobre todo porque se está normalizando, ya la gente del pueblo ya no habla de esto, ya, se está normalizando. O sea, ahora el puente es una atracción turística, porque la gente que pasa por ahí, como es tan evidente la magnitud de la construcción, le toma foto y ya está normalizado, ¿no? Entonces, queremos ya que se termine esta pesadilla, ¿no? Y que dejen de tomarnos el pelo, ¿no? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por tu valentía de hacer esta denuncia. Me imagino que va a tener un rebote importante y a seguir haciendo cosas como lo están haciendo desde el Centro Cultural y, por supuesto, en este festival. Yo creo que todos tenemos que ir allá para que también se evidencie que necesitamos tener las rutas de acceso y que el derecho de todos los peruanos es que nuestras autoridades trabajen por el bien del país. Y esto es un caso. Vamos a empezar a resolver cosa por cosa y vamos a seguir avanzando. Miguel, muchas gracias y nos reencontraremos entonces en el festival. Gracias a ti, Fátima, por esta oportunidad, y solamente mencionar la gran ayuda de la número 1 de este festival, que es nuestra querida Vania Macía, Vania, tan querida, que ha empujado y todas las personas que están detrás de la calera y de todo este festival. Gracias a ti, Fátima, por este espacio. No, Miguel, un honor para mí conversar contigo y de verdad, qué linda historia que hoy nos dejas. Gracias y nos reencontraremos entonces en el Vive Chincha 2022. Hasta pronto. Qué bonito hablar con Miguel Bayumbrosio, recordar a don Amador y ver que todo este legado está presente. Yo los invito a que vayan al festival y lo disfruten y vean todas nuestras tradiciones. Y quiero también decirles que hoy, gracias a Merak, nosotros podemos tener toda la capacitación y asesoramiento 360 para profesionales. Merak es la primera empresa de marca personal 360 en el país y les cuento pues que es una consultora especializada en programas de capacitación y coaching empresarial para el desarrollo de habilidades blandas. También ven temas de salud emocional, marca personal, imagen y empleabilidad. Cuenta con un equipo de facilitadores y asesores especialistas preparados para empoderar a más profesionales y equipos para crecer en sus carreras y negocios, porque Merak es empoderar para crecer. Recuérdenlo, Merak, descúbrete, transforma. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Cuéntamelo Todo.
Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo y ahora vamos a hablar sobre educación y tecnología. Y la invitada que les voy a presentar es una mujer fantástica. Ella se preguntaba ¿por qué no podíamos tener esta armonía en el Perú sobre tecnología y educación? ¿Tecnología acaso significa comprar tablets en un país donde la brecha digital es enorme y hay lugares que no tienen internet? Y lo que hizo fue renunciar a todo aquí al Perú, postuló una beca y se fue a estudiar a Londres. Y ahí, en lugar de quedarse, porque tenía muchísimas propuestas, dijo no, regreso a mi país para aplicar todo lo que he aprendido y fundó Más Educación P. Quiero darle la bienvenida a mi invitada, Carla Gambellini. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Fátima, ¿cómo estás? Bueno, Muchísimas feliz de gracias poder por la conversar contigo invitación. y dar a conocer ciertos conceptos que a veces se nos complican, ¿no? A los padres, a los maestros. Me gustaría empezar hablando sobre tecnología es comprar tablets para los colegios y de esa manera acabar con la brecha digital. Gracias por tu introducción y por esa pregunta, porque efectivamente fue la que movilizó un poco lo que hago hoy. Latinoamérica como región y el Perú, aunque no lo crean, han sido de los países que han invertido más dinero del Estado en comprar equipamiento y en cierta infraestructura tecnológica durante años. O sea, por ejemplo, ya hace 2002, 2008, con el programa One Laptop Per Child, una laptop por niño, somos un caso de estudio de los países que invirtieron millones de millones de millones en comprar estas laptops pequeñas para niños, y somos un caso de estudio, ¿por qué? Porque fuimos de los países que tuvieron el menor impacto en los aprendizajes. ¿Y por qué comienzo diciendo esto? Porque efectivamente comprar equipos o conectar a internet a las personas no es garantía de que la tecnología como tal vaya a servir para el aprendizaje. Y esto es bien controversial porque muchos nos van a decir, bueno, pero si no tienen lo mínimo ni siquiera pueden adentrarse a la tecnología. Y a mí me gusta enfocarlo desde el otro lado. Para hacer cualquier proyecto que impacte en educación, es decir, que mejore la vida y las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes porque les dé una formación, hay que verlos a ellos y a ellas como el centro. Es decir, ¿qué va a servir para que teniéndolos a ellos sus necesidades como centro, les aporte para estas competencias que tienen que desarrollar? Entonces, la tecnología efectivamente es una gran herramienta, pero el foco no puede estar en invertir solo en el aparato tecnológico, sino en el niño, niña y adolescente. Es decir, doy la tablet, doy la laptop, doy el lápiz también es tecnología, pero lo hago con un plan pedagógico que efectivamente impacte en los aprendizajes. Entonces, en ese sentido, a veces es mejor incluso no invertir 900 millones de soles en un montón de tablets, sino dividir ese presupuesto en formación docente, en programas aplicativos que efectivamente puedan enseñar desde la herramienta y en usabilidad de la herramienta. Pasó con One Laptop Per Child que años después las laptops seguían en cajas sirviendo para coger las puertas de los colegios. Yo lo vi cuando me tocó visitar la selva. Entonces, ahí hay un pequeño problema en cómo el Perú ha entendido la integración de tecnología o cómo desde el Estado se ha priorizado. Creo que esto está mejorando, pero ese es el camino, una integración completa. Claro, porque algo interesante es que durante la pandemia nuestros niños avanzaron de manera natural con la tecnología. De pronto empezaron a editar, a utilizar el WhatsApp, sabían subir videos, mientras nosotros los migrantes digitales, los padres, nos hacíamos preguntas hasta ahorita.
¿Cómo utilizar esta sabiduría natural de nuestros nativos digitales para transformar la educación? Súper interesante, claro. Hoy en la pandemia, los niños, niñas se han vuelto mucho más vinculados a la tecnología, algunos ya desde antes porque tenían las condiciones, otros más en pandemia porque tuvieron que adaptar esas condiciones por urgencia, por necesidad. Ahora, ¿cómo hacemos para usarlo para la educación? Creo que eso es bien importante. Primero, entender que la tecnología, los aplicativos, el Internet son herramientas para facilitar el aprendizaje. ¿En qué ayudan? Ayudan en que los niños puedan trabajar de manera más personalizada, puedan trabajar a su propio ritmo, los docentes puedan optimizar su tiempo, porque muchos aplicativos van a hacer por ellos facilitar la información, data para que puedan monitorear el aprendizaje. Entonces sí ayudan mucho, ayudan a formar comunidades que trasciendan incluso mi escuela, mi salón, ayudan a aprender de varios espacios y contextos. Ahora, dicho esto, ¿cómo hacemos que impacte? Esto es bien interesante. Necesitamos aprender primero la mínima usabilidad. Es decir, si yo trabajo con un dispositivo, este dispositivo tiene que poder ser usado por docentes, poder ser usado por estudiantes y poder ser usado de manera segura. Y aquí viene uno de los primeros elementos que nosotros en Más Educación detectamos que no se trabajan mucho en los colegios. En los colegios probablemente pues te dicen busca en internet para que hagas tu tarea, pero no te informan todos los peligros que puedes encontrar en internet, no te informan que así no sean algunos casos de riesgos mayores, pero incluso agresividad en las redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces, cómo convivir en el Internet es una cosa importante que hay que enseñar en las escuelas, que hoy no se está haciendo tanto. Siguiente cosa es, los docentes tienen amplia posibilidad de usar la tecnología para potenciar su práctica y por ahí debería ir el camino. Pero hoy, muchos de los docentes que están en la escuela, especialmente pública, no fueron formados cuando se formaron para docentes en cómo usar la tecnología. De hecho, el tema de integración de la tecnología era un elemento chiquitito de su formación. Entonces, necesitamos formar nuevamente a los docentes y fortalecer ello. ¿En qué? ¿En qué herramientas pueden usar? En no tener miedo a proponer cosas nuevas de la tecnología, en entender la multimodalidad, es decir, entender que lo presencial no se opone a lo virtual, sino que puedo conjugarlos para hacer una mejor práctica de aprendizaje, entender cómo les sirve lo virtual a veces para conectar con familias, cosa que es tan importante para el aprendizaje de los chicos, entender cómo desde ahí incluso puedo fortalecer ciertas competencias socioemocionales, como de liderazgo, como de pensamiento crítico también. Entonces, ahí hay como varios elementos que vemos que hoy se están empezando, pero falta fortalecer mucho, tanto para estudiantes como para docentes. Claro, porque los padres nos aterrorizamos a veces con la tecnología y los maestros también, porque pasa en el aula que el maestro propone algo vinculado a la tecnología y el niño te la desarma, ¿no? Te dice, no, así no es, no, así no funciona, no, así. Y entonces, claro, uno se queda ahí a veces porque el miedo te paraliza y miras para otro lado, ¿no? Y vuelves al libro. Entonces, ¿qué hacemos con el miedo? O sea, ¿el miedo puede dejar de existir o ¿qué se hace? Creo que todos vamos a tener miedo. Y siempre lo vamos a tener. De hecho, me haces acordar, yo he enseñado el año pasado en una maestría de educación y tecnología en México. Enseñaba no a niños, sino a personas que están llevando ya su maestría. Ajá. Y muchos de ellos eran expertos en marketing digital, por ejemplo, y cuando yo mandé como vamos a trabajar esto desde el TikTok, básicamente todos eran expertos en marketing digital y me dijeron, no, el TikTok no funcionaría por esto y por esto y por esto. Y obviamente uno como docente, que no soy especialista en marketing digital, sino que estoy dictando un curso de educación y tecnología, pierdes piso y dices, no, volvamos a la teoría, y no, ese momento del miedo hay como maneras de enfrentar. Uno, efectivamente, es dejarnos consumir por el miedo. Otro, es admitir que no lo tenemos que saber todo como docentes. El rol del docente es facilitar el proceso de aprendizaje, no dar todo el contenido. Para dar todo el contenido, pues está Google, que está mucho más accesible para la mayoría de personas. Claro. Mi rol como docente en ese momento fue, ok, entonces si ustedes manejan tanto del TikTok,
propongan ustedes cómo mejorar esta misma actividad que estamos haciendo todos, ¿no? Y fue súper interesante porque incluso salimos de TikTok, propusieron otras herramientas, algunos presentaron TikTok como parte de la tarea, y esa construcción de conocimiento es algo que la tecnología facilita y que si los docentes lo usan de la mejor manera posible, enfrentando ese miedo pero admitiendo que no tenemos que saberlo todo, es cuando creo que ese ensamblaje de la educación funciona mucho. De hecho, hay un autor australiano, que se me fue ahorita el nombre, que dice que la educación no es lo que el docente trae al aula, o no es solo con lo que el estudiante viene, porque ninguno viene con una tabla en blanco. Entonces, la educación es lo que se construye en el aula a partir de lo que cada uno trae. Entonces, creo que va un poco por ahí, y la tecnología es una gran herramienta para esa construcción. Qué fantástico, ¿no? Si las escuelas fueran así, ya, mira, una maravilla. Bueno, hacia eso tenemos que apuntar. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando sobre educación y tecnología. Hoy con una gran invitada como es Carla Gamberini. Volvemos en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo. Gracias por acompañarnos y antes de continuar con la entrevista quiero hablarles de Merak, donde podemos encontrar todo lo que necesitamos. Es la primera empresa de marca personal 360 en el país, es una consultora especialísima en todo lo que es capacitación y coaching empresarial para desarrollar eso que nos falta a veces en la empresa, ¿no? Las habilidades blandas, la salud emocional, la marca personal, la imagen, la empleabilidad, y cuenta con un gran equipo de asesores especialistas para empoderar a los profesionales y así podamos crecer en nuestras carreras y negocios. Recuerden que Merak es empoderar para crecer. Gracias por estar aquí en Cuéntamelo Todo y Descúbrete, transforma. Merak. Estamos conversando aquí en Cuéntamelo Todo sobre educación y tecnología y nuestra invitada es de lujo, pues Carla Gamberini, que tiene muchísima experiencia. Carla, ¿qué hacemos con los papás? Porque a veces nuestro hijo nos dice, la Miss dice que lleve el celular. No, de ninguna manera. No lo llevas. ¿Qué estarás haciendo en el celular? Seguro estás chateando. No. Y entonces el chico está un poco desubicado porque la Miss efectivamente se lo puede haber pedido, pero hay una lucha en que los padres no quieren que los niños tengan más tecnología porque están en el videojuego, están en la computadora, y resulta que el colegio ahora quiere que mi hijo esté con el celular. No, pues señor, así no. Yo quiero que aprenda bien historia, geografía y todas las cosas. ¿Cómo ponemos armonía en este problema? Claro, y después de pandemia incluso debe ser peor porque ya estamos agotados de las pantallas. Y esto lo digo también yo, que trabajo en línea y estoy frente a una pantalla todo el tiempo. Ahora, creo que aquí la aproximación es cómo aprovechar la tecnología de la mejor manera. Así como para la convivencia regular, nosotros tenemos normas de convivencia básicas para no, pues, agotar nuestra salud mental, no agredir a las otras personas y cosas básicas. Para la tecnología, para la integración, también tenemos normas de convivencia básicas. Y estos entran dentro de un concepto más grande que se llama la ciudadanía digital. Porque los niños, niñas y adolescentes no solo tienen que aprender a usar la tecnología, sino a convivir como ciudadanos activos, respetuosos, que saben hacer y estar seguros en la tecnología o en el mundo digital. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace en el aula cuando le piden el celular, o qué se debería hacer en el aula cuando se le pide el celular? Es poner normas de convivencia para tener tiempo específico de uso de ese celular, para conducir el uso del celular a un objetivo de aprendizaje específico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero llevar el celular para crear, pues, algún video que complemente mi clase y que luego lo voy a publicar en mis redes sociales, siempre en torno al objetivo de aprendizaje, eso es válido. Entonces, los padres, madres, creo que tienen que ir por ahí de entender ello
y de que los docentes lo puedan comunicar, que a veces también falta esa comunicación, y de hecho, nuevamente, podemos usar la tecnología para comunicarnos mejor. Y en el caso de la casa, es igual. En el caso de la casa, también podemos poner esas normas para convivir con la tecnología, que sean más, digamos, menos normadas, me refiero, pero más naturales de repente, pero que nos dejen a nosotros tranquilos. Entonces, si a mis hijos les gustan videojuegos, bueno, hay muchísimos videojuegos que hoy tienen objetivos de aprendizaje y que son tan divertidos como, aunque algunos niños me van a decir que no, pero que yo creo que son tan divertidos como los otros que no tienen objetivos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo aparte de Más Educación, yo trabajo para una organización británica que se llama Manga High, donde hacemos videojuegos para aprender matemáticas. Y en muchos hogares han reemplazado las horas, digamos, validadas en el celular y en la tablet de los niños. Los padres han decidido reemplazar esas horas, en vez de videojuegos sin objetivos de aprendizaje, por Manga High, que son videojuegos para aprender matemáticas. Y son videojuegos con momias, con retos, con naves espaciales, pero te están enseñando matemáticas. Entonces, esa es otra orientación que los padres y madres podríamos darles. Y una siguiente orientación, creo, siempre es hablar del tema. Es decir, siempre saber qué están haciendo mis niños con estas horas que yo les permito usar la tecnología y conversarlo. Entonces, de esa manera me voy a enterar, pues, si están, pues, haciendo de repente algunas interacciones en redes sociales que no son tan seguras para ellos, y lo hablo y les enseño cómo pueden bloquear a alguien en redes sociales, o les enseño cómo pueden efectivamente eliminar alguna publicación. Esto más para los adolescentes, ¿no? Y en el caso de los niños, pues vemos YouTube juntos. Entonces, creo que nuevamente, la convivencia en el mundo digital es una convivencia bien similar a la del mundo real, pero a veces no lo vemos así. Entonces hay que entender que necesitamos igual estas normas para no agotar el tiempo de pantalla, para no afectar nuestra salud mental y para que el espacio que usemos para la tecnología sea un espacio productivo. Claro, y además también, Carla, el tema de las suposiciones es terrible, ¿no? Porque cuando yo hacía Aprende en Casa para iniciar, muchos padres me decían, Fátima, pero vemos todos, mis hijos, desde un celular, y ahí la imagen se ve muy chiquitita. Entonces, a veces también brindamos un conocimiento pensando que todos pueden tener una laptop o que todos tienen la computadora clásica, pero la mayoría tiene este aparatito y hay cosas que no se pueden ver bien. ¿Cómo le damos utilidad a los celulares, que es lo que más hay? O, por ejemplo, con medios de comunicación como es el WhatsApp, que todos tenemos WhatsApp. ¿Cómo enfocamos o qué llamado le podemos hacer a los maestros? Eso es bien interesante. Cada escenario educativo es diferente y cuando uno diseña los materiales para enseñar o cuando quiere que nuestros hijos compartan o vean cierto material, tiene que pensar en las condiciones que tenemos, definitivamente. Y esto, por ejemplo, yo creo que ya es no solo responsabilidad del maestro, sino también de un gobierno local o de un gobierno nacional, de acuerdo a los materiales que provee, pensando en escenarios educativos. Pero en todo caso, sí creo que tendríamos que pensar, y esto es estadística, que hoy la mayor parte de usuarios del entorno digital en el Perú lo usan a través de un celular, especialmente en las zonas menos urbanas, donde sí ha llegado el Internet, como Internet ha sido móvil, entonces hoy estamos con celulares. Entonces sí creo que, por ejemplo, ahí podríamos, digamos, desde la política pública se podrían empezar a buscar aplicativos que sean adaptables a un celular, porque esa va a ser la usabilidad mayor, ¿no? Y aquí, bueno, es un poco complejo porque usualmente esos aplicativos tienen un costo, pero ese costo, pues, está bien pagarlo si es que va a servir para la educación de los niños. Y en el caso de los docentes, creo que cuando diseñamos materiales tenemos que pensar en diseñarlos de la manera más simple y accesible. Es decir, un video de YouTube, por ejemplo, YouTube es una plataforma libre, completamente adaptable al dispositivo que tú usas, y no solo al dispositivo, sino al nivel de internet que tienes, es decir, a los megas. Entonces YouTube en una casa que tiene un montón de megas te va a poner mejor calidad de video, pero en una casa que no tiene tantos megas y que solo tiene pues la data del celular, te va a poner una menor calidad del video, y eso lo van a hacer ellos automáticamente. Entonces, si yo uso YouTube para subir mi video como docente, va a ser mucho más fácil que llegue a los estudiantes que tienen incluso escasa conectividad. Y si lo mando por WhatsApp, WhatsApp es una aplicación
que va a permitir videos de YouTube. Entonces, por ejemplo, eso por un lado. De ahí tienes otras aplicaciones así, que son libres y que yo puedo usar como docentes si es que no se me provee, digamos, de las plataformas adecuadas. Pero yo sí creo que aquí es bien importante anotar que los docentes no pueden estar solos en esta transformación digital. Entonces, que necesitan una gestión escolar que efectivamente pues, identifique las necesidades y los provea de los recursos y que se necesita pues, una inversión pública al respecto. Específicamente para las escuelas públicas que además son la mayoría y que son las que hoy en ciertas áreas están reportando más necesidades de aprendizajes. Uh-huh. Bueno, Carla, yo te pido que invites a que te ubiquen en la página que tienes donde los maestros, los padres y todos podemos encontrar información necesaria. Sí, claro. A ver, nosotros hicimos para todo esto y para tratar de ayudar un poquito desde nuestra cancha, creamos Más Educación PE. Más Educación PE es una organización en la que nos dedicamos precisamente a hacer formación a docentes, estudiantes, a familias en estos temas de cómo convivir en lo digital, cómo usar la tecnología, cómo aprovecharla. Damos talleres, damos cursos de diferentes elementos que van a poder ver en nuestra página web. Pero además de eso, también en nuestra web y en nuestras redes sociales hemos publicado recursos libres que los docentes pueden usar. Entonces tenemos recursos de cómo hablar de ciudadanía digital en el aula, cómo potenciar que mis estudiantes estén más seguros en los medios digitales, cómo fortalecer el tema del e-learning, cómo efectivamente lograr enseñar en una multimodalidad. Tenemos un montón de cosas, que algunos son cursos, algunos son recursos libres, y quería hablar de dos en particular antes que nos gane el tiempo. Uno es este hermoso libro que hemos publicado, donde combinamos un poco el enfoque de la tecnología, resaltando la necesidad de cerrar la brecha de género, es decir, el rol de las mujeres en la tecnología. Entonces, sacamos un podcast que se llama Transformando la Educación y a partir de ello sacamos este libro que se llama Educadoras sin Límites, donde contamos las historias de 16 mujeres no solo de Perú, sino de Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay, en la cual estas mujeres están incidiendo en la educación con tecnología. Muy bien. Son historias súper bonitas que además vienen ilustradas. Es lindo, sí. Yo también tengo el libro. Bueno, Carla, el tiempo es tan terrible en televisión, pero quiero agradecerte e invitar a todas las personas a que te sigan también en tus redes sociales, donde estás subiendo muchísimo contenido, y por supuesto en máseducación.pe. Gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, gracias Fátima, invitarlos a descargar el libro de manera gratuita. Gracias. Muy bien. Bueno, hoy ha sido un programa muy bonito, hemos hablado de cultura con Miguel Bayumbrosio, no olvidarnos de las tradiciones, y también hemos hablado con Carla Gamberini sobre cómo la tecnología está para utilizarla. La tecnología no nos debe dominar, nosotros ponemos los límites, pero tenemos que mirar hacia el futuro y darle a nuestros niños todas las herramientas necesarias y acompañar a nuestros maestros que necesitan todo el soporte, tanto emocional como también de las nuevas tendencias tecnológicas y esta manera de aprender. Gracias por haberme acompañado y regreso la próxima semana aquí en Cuéntamelo Todo.